Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa en directo con Pastora Tobar a través de Decisión Radio. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y más hoy, un día tan especial porque tenemos una preciosa y maravillosa invitada. Ella es Rosana Carrión, graduada en la Universidad de San Pablo en Administración de Empresa. Posteriormente obtuvo el grado superior en Dietética y Nutrición, la cual es su verdadera pasión. Miembro de ASNADI, esta es la única Asociación Nacional de Técnicos Superiores en Dietética. Máster en Protocolo, Comunicación Corporativa y Marketing en el Instituto de Empresas de Madrid. Ha desarrollado su labor en centros hospitalarios como el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid. En la actualidad dirige el Gabinete de Dietética y Nutrición que lleva su nombre, Rosana Carrión, asesorando con éxito a cientos de pacientes para la pérdida de peso saludable y ayudando a las personas a lograr sus objetivos. Es experta en la colaboración de dietas especiales adaptadas a posibles patologías y realización de anamnesis, lo cual es la exploración clínica que se realiza a través de preguntas al paciente o sus acompañantes. Colabora desde hace años con diferentes medios, desarrollando paralelamente una importante labor de comunicación divulgativa enfocada en la educación nutricional. A partir de todas estas cosas que yo acabo de mencionar, que es Rosana Carrión, también es una mujer muy inteligente, trabajadora, con unos valores maravillosos, madre, empresaria y, por supuesto, amiga de esta casa. Bienvenida, Rosana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pastora. Qué maravilla de presentación, por Dios. Creo que voy a tener que venir más porque esto sube mucho la autoestima. No hay nada que haya dicho que no sea cierto. Eres muy amable, en cualquier caso, con tus palabras y estoy muy agradecida de volver a estar aquí en tu programa y compartir este tiempo contigo y tus oyentes. Gracias. El tema de hoy es muy interesante porque es alimentación, emociones, que a veces comemos o mucho o poco de acuerdo a cómo nos sentimos. Y también las emociones y el hambre. El tema de hoy es interesantísimo. Es un tema que da para muchos temas de conversación, de los que se pueden derivar a otros temas también muy serios en nuestro ámbito, en la nutrición. Pero sí es cierto que, en definitiva, la alimentación emocional, ¿no?, que llamamos, para explicarlo así de una manera muy sencilla, es cuando nosotros utilizamos la comida, utilizamos los alimentos como un calmante, como un consuelo, como una especie de bálsamo para tener una respuesta a sensaciones normalmente negativas, como puede ser la tristeza, la ansiedad, conflictos internos que no tengamos resueltos todavía. Pues se suele buscar, tenemos esa necesidad que no es el hambre fisiológica normal, es un hambre emocional, es decir, no tenemos hambre real, lo que tenemos es un vacío que necesitamos cubrir con lo que tenemos más a mano, en este caso con un alimento. En cuanto tenemos una emoción de tristeza, como te digo, aburrimiento también en muchos casos, podemos recordar, por ejemplo, en el momento COVID, que estuvimos encerrados tanto tiempo en casa, de pronto, pues ya veíamos en las redes sociales y demás que lo que hacía la mayor parte del tiempo la mayoría de la gente era comer. Sí. Con lo cual, no solamente
cuando hablamos de alimentación emocional, no solamente hablamos de tener un problema complicado de tristeza o depresión o algún conflicto interno personal sin resolver, sino que también podemos extrapolarlo pues a algo tan habitual como es estar aburrido, ¿no? Como tener aburrimiento. Entonces, bueno, en esta ocasión sí es cierto que habría que diferenciar, como te he dicho antes, qué es el hambre fisiológica real y esa necesidad, ese hambre emocional, esa necesidad de cubrir tus sentimientos no resueltos a través de la alimentación. En realidad, lo que estamos haciendo aquí es, la carencia real es que no tenemos las estrategias para combatir un conflicto interno. Ese es el trasfondo, ¿no? de todo esto, de la alimentación emocional. No tenemos las estrategias suficientes o no las conocemos para manejar ese estado de depresión, de ansiedad, de tristeza pasajera. Y entonces, bueno, pues recurrimos pues a los alimentos que tenemos en casa o sobre todo recurrimos a los alimentos curiosamente más azucarados, más cargados de grasas y menos saludables, sin lugar a dudas. Sí es cierto que estos alimentos, además, que están cargados de azúcares, que suelen ser alimentos ultraprocesados, es decir, cuando uno está en ese estado ansioso y de pronto comes compulsivamente o necesitas levantarte por la noche de la cama a la nevera y atacas el frigorífico y te das un atracón de algo, pues es muy curioso porque, mira, nunca suele ser de coliflor cocida, ¿sabes? O de peras. Normalmente siempre sueles buscar algo clarísimamente dulce, ultraprocesado o que sea muy rico en grasas. Eso siempre es así. Es más, es uno de los condicionantes o de cómo poder descubrir qué es hambre emocional, ¿no? Este es uno de los factores que normalmente no te apetece cualquier cosa, te apetece algo muy concreto y suelen ser alimentos, como te digo, que están ultraprocesados, muy cargados de azúcares, de grasas y de todo esto, ¿no? Estos procesados activan de forma muy potente el centro de recompensa del cerebro, generando dopamina y serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Cuando tú comes azúcar, el cuerpo inmediatamente produce dopamina y se libera serotonina. Entonces, claro, por eso el consumir productos azucarados o más dulces nos ofrecen esa sensación placentera momentánea. Cuando tú te comes una caja de bombones, por hablar de la situación, porque normalmente cuando estas personas están en esa situación se comen una caja, no se comen dos. Te comes la caja. Wow. O me viene a la cabeza también como muchas películas, ¿no? Sale la típica mujer despechada que te acaban de anular la cita o que te han dejado colgada y sales con el cubo de helado delante del televisor y hasta que no te lo comes entero no paras. Eso es. Pero no es porque tengas esa sensación y esas ganas de comerte ese helado precisamente, sino porque existe un conflicto interior. Hay una cuestión, un sentimiento con el que no estás a gusto, con el que además no tienes las herramientas para lidiar, para manejarlo, y de alguna manera todo ese vacío pues se tiene que cubrir con alguna otra necesidad que te ofrezca un placer inmediato. Y en ese momento son este tipo de alimentos cargados de azúcares que, como ya te digo, tienen esa reacción química que predisponen pues, la serotonina, la dopamina, todo esto que realmente te produce ese placer. Es decir, sí es verdad que tenemos
ese feedback, ¿no? Tan Sí. pronto cuando ingieres ese alimento. Lo que ocurre es que, claro, luego todo esto es un círculo vicioso porque una vez que todo esto, bueno, pues ya has satisfecho de alguna manera esa necesidad emocional comiéndote ese alimento, inmediatamente, como sabes que has comido algo que no te conviene, normalmente entras en ese estado de culpabilidad absoluto. Es un círculo vicioso, es decir, te sientes mal, vuelves a sentirte fatal porque has hecho algo que no debes, porque sabes que lo que has comido no es lo más adecuado y vuelves otra vez a tener esas sensaciones de tristeza, de malestar, de amargura y de nuevo vas a volver a repetir Claro, esa pauta. Porque claro. además es que estos alimentos son realmente adictivos. Mira cuánta verdad estás hablando sobre esto. Conozco a una persona que a veces le ayudo con terapias y todo esto, Uh-huh. que ella dice que de joven era muy delgada, súper bien, pero a raíz de que su padre muere, Uh-huh. no consiguió cómo canalizar el dolor y se refugió en la comida. Claro. Y hoy por hoy aún le cuesta muchísimo mantener un Uh-huh. peso y dice permanentemente está controlándose porque no sabía el por qué había engordado. Para comenzar, no sabía cuál había sido el motivo. Uh-huh. Finalmente, yendo al médico y todo esto, vieron que era una emoción, Claro. el dolor, la tristeza. Y cuando tú dices que luego inclusive se aúna ahí la culpa. Sin duda, es además otro de los elementos, ¿no? Digamos, característicos que de alguna manera engloba en todo este proceso, ¿no? De la alimentación emocional. O sea, son factores claros que se diferencian porque a veces hay gente que yo lo veo en consulta que me dicen, bueno, es que yo no sé si realmente es hambre emocional o es que tengo yo esas ganas de comer a todas horas, es una cuestión fisiológica. Bueno, pues hay determinados factores que son muy clarificadores, que te dan las pistas necesarias como para saber que eso es un impulso por una emoción que no has gestionado bien. O como te digo, que no tienes las herramientas para hacerlo. El primer paso, como todo, es reconocerlo. Es decir, es tener un poco Claro. de introspección consigo mismo y, y, bueno, pues analizarse un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que no tengo bien en mi vida? Mm. ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué tengo estas emociones? ¿A qué se deben? ¿Cuál es el conflicto que tengo que solucionar? Porque está claro que lo estoy achacando a la comida, pero mi impulso en buscar esos pequeños momentos de premio, de placer momentáneos, se deben a alguna cuestión que no tengo que no he reflexionado bien, que no la he sacado, ¿no? Entonces, lo primero es ser conscientes de cómo estamos y por qué. Estudiarnos un poco. ¿Por qué Yeah. hacemos eso? ¿Por qué lo hacemos? Y una vez que tenemos claro cuál es el conflicto o que al menos lo aceptamos, entonces es cuando se puede abordar y se puede trabajar, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista psiconutricional. Es decir, esto necesita, digamos, de una cuestión multidisciplinar, no solamente con un profesional. Cuando ya tenemos este tipo de conductas, que puede derivar a cosas más complicadas. Claro. Es decir, luego están los TCA, que son los trastornos del comportamiento alimentario Mm. o, o el trastorno por atracón compulsivo, que es el TAC. Es decir, esto ya son otras cuestiones más complicadas que sí que requieren ya de un apoyo psicológico, porque además conlleva otras cuestiones. Es decir, en el trastorno del comportamiento alimentario y todas Mm. estas cuestiones es que hay añadidos, es decir, es que las personas que lo padecen realmente es que tienen una percepción de su imagen muy distorsionada. Como la anorexia. Exacto, como la anorexia, como la bulimia también, ¿eh? Entonces, Sí. esto ya son cosas más serias.
pero sí es verdad que de alguna manera se puede derivar estas conductas que no son trastornos todavía, pero puede empezar por ahí. O sea que va todo muy de la mano, ¿no? En la alimentación. Por Ten las en cuenta, emociones. claro, es que además todo esto va muy, muy hilado, porque ten en cuenta que no solamente en nuestra sociedad española, que bueno, somos un país alegre, con mucho sol, y que sí es cierto que desde que culturalmente todo se celebra con la comida. Cierto. Es decir, lo celebramos todo de esta manera. Llegan las Navidades y tenemos banquetes y banquetes y todo es en torno a la comida. Un cumpleaños lo celebramos con comida. Incluso, fíjate, a nivel cultural dentro de nuestras familias, dentro de la educación de nuestros hijos, también hemos jugado mucho con esas cuestiones. Es decir, si te portas bien, te compro un helado. Y Sí. además siempre suele ser, como hemos dicho antes, alimentos Mm. pues, que están muy azucarados, que generan adicción. O sea, el gusto, el dulce genera adicción. Si te quiero agasajar con algo, pues te digo, te voy a invitar a comer. Cierto. Si vas a Sí. casa de tu madre después de unos Sí. años y vuelves, bueno, ya tú tienes tu vida, vives fuera, pero vas a ver a tu madre, ¿qué es lo que, Sí. cómo te ofrece su cariño? Sí. Te prepara la mejor de las comidas, está todo el rato, Sí. pero has comido, pero yo... O sea, es una cuestión en la que tenemos muy arraigada para demostrar el afecto. Es cierto. Hay una anécdota que me hace mucha gracia, me estoy acordando ahora que decía que viene un poco a poner esto, ¿no? Eh, que decía que bueno, antes no necesitábamos psicólogos ni nada. Ahora cualquier problema que tienes ya tienes que recurrir al psicólogo, que siempre está muy bien. Pero antes, simplemente con ir a visitar a tu madre, le contabas tu problema, te decía, mira hijo, de todo se sale y encima te ibas a casa con un tupper lleno de filetes empanados. O sea, Es quiere cierto, decir que al claro. final, mira, se Sí. solucionaba todo con una buena conversación y con Sí. una buena fuente de Bien, filete. continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tobar. Estamos hablando sobre la alimentación, las emociones y el hambre a través de las emociones. Para ello tenemos nuestra gran invitada, Rosana Carrión, quien es nutricionista y una maravillosa persona, apasionada por lo que hace y por supuesto que toda persona que tenga una situación como la que estaba hablando anteriormente, que es la alimentación con las emociones, el por qué a veces no se puede ni siquiera bajar de peso y es porque debes controlar algo que te lo está impidiendo emocionalmente. Hablaba de una persona que había engordado muchísimo, no sabía el por qué, hasta que buscó ayuda y se dio cuenta que era que no había podido remontar la pérdida de su padre y se había refugiado en los alimentos. Y eso era el tema en el que habíamos quedado. Uh-huh. Yo creo que todos en algún momento hemos caído en esa tentación, es decir, todos hemos tenido, bueno, pues algún momento de este tipo, ¿no? En el que sí es verdad que nos hemos podido refugiar, quizá momentáneamente, ¿no? Pues por algún enfado, por alguna cuestión que nos ha parecido injusta, por algún tema puntual de ansiedad, por algún conflicto con tu pareja en un momento dado. Es decir, pero bueno, son cuestiones puntuales que hay que saber, hay que saber analizar, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta. El problema viene cuando esto se da muy a menudo, porque como hemos hablado antes, una de las características era que precisamente estos vacíos o estos momentos se compensan con alimentos muy procesados, ricos en azúcares, ricos en grasas, que suelen ser muy adictivos. Entonces, claro, esto genera una adicción. Genera una adicción y en el momento bueno, pues que no tenemos solventado ese problema, pues se va a seguir dando, porque esos alimentos te provocan esos estímulos placenteros. Entonces, aquí sí es cierto que yo la última vez que estuve aquí contigo también lo hablé, ¿no? Y creo que hay dos problemas también de raíz en esta cuestión que no ayudan.
que no ayudan, ¿no? a estas personas o a estos conflictos que se pueden dar de una forma muy habitual. En primer lugar, ya lo dije también la última vez, es la educación nutricional. Es decir, cuando uno sabe qué tiene que comer o sabe qué alimentos tiene que escoger para nutrirse, consigue tener un equilibrio hormonal y consigue que que no genere esa ansiedad por determinadas comidas. Es decir, si tú tienes una alimentación saludable en la que los alimentos frescos, las verduras, las frutas, las semillas, las legumbres, los cereales integrales, las proteínas magras, las grasas saludables, todo eso es lo que conforma tu dieta habitual, tienes muchas menos posibilidades de caer en este tipo de círculos o en este tipo de alimentación emocional. Es verdad que tienes, a pesar de que todos tengamos problemas, pero tienes menos posibilidades, porque aquí hay dos partes importantes en esta balanza. Es la cuestión psicológica, pero es que también es la cuestión fisiológica a nivel química de tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo te pide lo que le das. Claro. Si tú le acostumbras a esa alimentación de procesados enriquecidos con azúcar y con todo esto que crea adicción, el cuerpo te va a seguir pidiendo este tipo de alimentos porque le estás generando una adicción. Es decir, cuando yo hablo de equilibrio hormonal, estoy hablando, bueno, pues como siempre de la glucosa, de la insulina. Es decir, cuando tú comes bien sin tener estos excesos, consigues que tus ratios de glucosa o insulina estén estables. Es decir, no tienes picos y no tienes esos ataques ansiosos ni de hambre. Pero cuando comes estos procesados y estos alimentos que tienen tanto azúcar, pues estás constantemente fluctuando. Entonces, bueno, pues tienes picos de glucosa, pues sube la insulina, viceversa. Y entonces eso te va generando muchísima hambre y ansiedad por la comida y así. Entonces, si tuviéramos una buena base de educación nutricional, pasaría menos. Eso por un lado. Además, el exceso de azúcares es que está comprobado, el exceso de azúcares que además se da en personas más sedentarias, que tienen menos actividad, se asocia a mayor índice de depresiones y de pensamientos negativos. Mira. Esto es ciencia, o sea, es así. Cuantos más estás inmerso en esa rueda, que además es que todo esto también conlleva a generar patologías, a generar obesidad, a generar prediabetes. Es decir, nos metemos ya en este círculo. Coincide que además, pues cuando ya estás menos saludable y tu alimentación está basada en todos estos aditivos, en todos estos azúcares de los que te hablo, que crean esa adicción, coincide que también estás más triste y tus pensamientos son más negativos y estás menos vital, con menos energía, más apático, más apagado, ¿no? Es decir, que todo es una rueda, con lo cual yo creo que es importante, ¿no?, remarcar también en esta cuestión que si tuviésemos una buena educación nutricional, más estrategias nutricionales, más información en este aspecto, caeríamos con más dificultad en estas ruedas, a pesar de tener problemas, que todos los tenemos, claro, evidentemente, ¿no? Y luego, por otro lado, que también la última vez que estuve aquí también tuve un poco para meterme con la industria alimentaria, con este otro sector, y es que es verdad, es decir, es que son dos pilares fundamentales que al final no nos ayudan en nuestras decisiones, no nos ayudan en nuestra nutrición saludable y si no somos conscientes nos están llevando por muy mal camino, evidentemente, ¿no? Tenemos todo un artesanal de productos creados por esta industria alimentaria que recompensa a nuestro cerebro. Es decir, están creados con los suficientes aditivos, con los suficientes sabores, con los aromas concretos, con las grasas, con los azúcares y con todo lo que tienen que tener expresamente para que sea súper adictivo y además
que te enganche, que te guste. Es decir, cuanto más sabor tenga, cuantas más grasas, cuanto más salado sea, engancha, porque los sabores con esa potencia nos enganchan. Me acuerdo también un eslogan que decía de unas patatas que vienen en un bote, Sí. te decían, cuando haces pop no hay stop o algo Sí, así, ¿no? sí, sí. Efectivamente, te comes el bote Sí, entero. cierto. Y ese producto en concreto es lo menos saludable Sí. que han podido crear dentro de un laboratorio químico, porque es absolutamente aditivo, grasiento, salado, ¿sabes? Todo eso que conlleva, que es lo que al final buscas cuando estás en ese tipo de estados, ¿no? Y es que todo esto está pensado así. Fíjate, hay una expresión que los ingleses llaman el bliss point, que precisamente es, la traducción es el punto de éxtasis. Sí. Y se basa precisamente en eso, en encontrar, o sea, hay gente experta exclusivamente para hacer esto, para encontrar ese bliss point, Sí. para encontrar ese punto de éxtasis exacto, es decir, la cantidad de grasa exacta, de sal, de azúcar, de aromas, de todo lo que tiene que llevar un producto para que cuando lo compres no puedas parar de comértelo. Wow. Si has cometido la trampa de comprarlo, Claro. claro, pero evidentemente, como estamos expuestos a todo tipo de inputs de marketing, comerciales, publicitarios, la industria alimentaria está detrás para ganar dinero, tu salud le importa muy poco. Pues entonces, claro, nos metemos en esa rueda y cada vez estamos más abocados a eso. Esto ayuda muchísimo a tener esas caídas en esa alimentación emocional, por ejemplo. Fíjate que has hecho mucho énfasis en lo que es cultural, en la educación. Y inclusive mencionaste que a veces uno compensaba o recompensaba a sus hijos con un helado. Claro. ¿No? O si estabas deprimida o pasando por alguna situación, se solía decir, ve a casa de tu mamá y sales inclusive con un consejo, Sí. ¿no? Con una buena reflexión y con un tupper. Seguro. Entonces, si es cultural, ¿cómo hacemos hoy en día con estos jóvenes que están ahora comenzando a formarse y desde niños han ya pues tomado como un patrón de conducta en cuanto a alimentación? Claro. Sí, bueno, es lo que decíamos antes, el foco tiene que estar en la educación nutricional. Es decir, desde casa, desde las propias familias, intentar, bueno, pues no, en la cesta de la compra no tener esos productos. Es que lo que no llevas a casa no te lo comes. Ese es un punto, pero primordial. Claro, es Lo que fundamental. no compras y llevas a casa, no lo pueden comer. No te lo comes. Entonces vemos a veces que los niños son un poco pasados de peso. Claro. Y que están comiendo en casa. Es que de verdad es tremendo. Y a mí personalmente, bueno, ya como madre, además, yo tengo un niño de 11 años, la alimentación enfocada precisamente a los más pequeños, a lo que más quieres en tu vida, es precisamente la peor alimentación industrializada. Sí. Es decir, estamos rodeados de bollos, de snacks salados, grasientos, como hemos hablado antes. Todo lo que vayas a comprar en un supermercado que esté dedicado a la alimentación infantil, pero incluso hablando desde los bebés, Sí. o sea, desde los bebés con muchos preparados alimenticios para ellos, que la mayoría están repletos de azúcares y repletos de aditivos. Claro, es que tú le das a un bebé que todavía no sabe, pues se comerá lo que su madre le dé. Pero es que no hay alimentos para bebés, niños y mayores, ¿no? O sea, si tú tomas un brócoli en tu casa y tu niño está empezando a masticar, le tienes que dar un brócoli. Se lo va a comer igual porque eso es lo que va a aprender que tiene que comer. Pero no, tendemos a darle todo dulce. Desde que son pequeñísimos, no tienen dientes, le metes la cuchara dulce, pero dulcísima. O sea, todas estas papillas que se compran comerciales o estos potitos están con un nivel de azúcar que es una absoluta aberración. Pero es que yo realmente
a mí es que me enfada muchísimo esas cosas porque es lo que también hablábamos un poquito el otro día, ¿no? Que es cierto que está todo en regla, está todo medido para que no se salga de la cuestión legal, los aditivos están regulados, son todos, bueno, ninguno es malo en proporciones más altas de las que nos ofrecen, pero sí es verdad que ¿por qué la alimentación de los niños, a pesar de que todo está regulado, tiene que ir enfocado en una alimentación tan poco saludable, enriquecida con tantos azúcares simples? No tienes nada más que coger un bote de Nesquik, pero si es que por cada 100 gramos lleva 25 gramos de azúcar. Wow, O sea, que 100 gramos son en un vaso o 100 mililitros son 2 dedos. mucho. ¿Pero qué lleva de cacao? Se lleva 25 gramos de azúcar por cada 100. O sea, es una absoluta barbaridad. La Organización Mundial de la Salud aconseja que no se superen esos 25 gramos de azúcares simples al día, en un consumo, Wow, pero no el niño, es una persona adulta. Bueno, pues si tú te tomas 2 claro, cucharaditas de eso, ya lo superas. claro. Pero es que luego vas a tomarte un pan de molde blanco que lleva muchísimo azúcar. Luego vas a darle un paquetito de galletas que lleva muchísimo azúcar. Luego le vas a dar un bollo por la tarde que está repletísimo de azúcar.